amigos? Bienvenidos una vez más a Con Mari Rábago en Azteca América. ¿Y qué creen? Hoy nos metimos hasta la cocina de la abogada de migración Delia Salvatierra, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Delia, por estar con nosotros y por dejarnos entrar a tu cocina. Claro que sí, Un Mari. honor estar aquí en tu casa. Y también junto a ella se encuentra Dori Zavala. Ella es una abogada penalista experta en casos de indocumentados. Dori, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mari. Y este tema precisamente que estamos tratando hoy con Mari Rábago es uno donde hay mucho interés dentro de nuestra comunidad, porque lamentablemente todo aquello que ocurre en la cuestión criminal o penal afecta al momento de regularizar un estatus migratorio para millones de indocumentados a través de los Estados Unidos, particularmente aquí en Arizona, donde el enfoque, sobre todo en el condado Maricopa, ha sido precisamente nuestra comunidad. Con cualquier detallito al manejar ya es un problema serio, ¿no es así, Dori? Sí, es así. Y particularmente lo que vemos mucho son casos de DUI, que muchas personas tienen que entender que con una gota de alcohol en su sistema se pueden tener problemas, entonces así que es mejor si van a tomar que no estén manejando. Y es que eso de la celebración y la pachanga es muy popular entre nosotros los latinos, pero al momento de querer regularizar ese estatus migratorio tan esperado, de por sí es una espera muy larga para muchas personas, y el arruinarlo por una celebración no vale la pena, Delia. Claro que no. Una de las cosas que es muy prescindible en estos tipos de casos es que, aunque sea el primer DUI, a veces las personas manejan con la licencia suspendida porque no tienen identificación en este país. Entonces, eso se convierte en un DUI agravado. Si una persona aumenta el crimen y la sentencia es prisión mínimo 4 meses. ¿Te imaginas? Con prisión 4 meses al momento. Entonces, ¿de qué manera una abogada como tú, especialista en la cuestión penal, puede apoyar a estas personas dentro de nuestra comunidad que ya, como decimos literalmente, metieron la pata, cometieron el error, pero aún están con esa esperanza de llegar con Delia para arreglar su estatus migratorio con otro abogado similar? Sí, una cosa que tienen que entender la gente es que el lugar para pelear un caso es en el proceso criminal. Muy importante. Muchos vienen con nosotros y dicen, oh, pues yo voy a aceptar lo que sea, voy a tener un abogado de oficio, lo voy a aceptar la oferta y luego después lo voy a pelear con inmigración. Pero ellos tienen que entender que no es así, no funciona así. Que una vez que esté entrada esa convicción, ya van con inmigración y inmigración va a aceptar esa convicción tal como es. Entonces el lugar para pelearlo es en el proceso criminal con un abogado que sabe de los dos ramos, de criminal y de inmigración, para tratar de agarrar algo mejor que le deja defensa. Muy importante. Y los dolores de cabeza después llegan al escritorio de Delia Salvatierra o abogados de migración como de tu tipo, ¿verdad? Porque para corregir esa situación o revertirla, pues está muy difícil. La suerte que tengo es que trabajo con una abogada penalista como Dori Zavala. Trabajo en equipo. Sí, y eso es muy importante. A veces las personas piensan de que no necesitan los dos abogados al mismo tiempo, pero es esencial para que el proceso en inmigración sea liviano y la persona salga de custodia. Una estrategia que la abogada Zavala y yo hemos trabajado es que si la persona es su primer DUI, la persona seguramente tiene fianza en lo criminal. Entonces lo que hacemos es que mandamos a la persona que pague la fianza y que vaya a inmigración sin una convicción, porque entonces inmigración no puede usar ese delito. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo? Nada más simplemente paga la fianza y sale bajo fianza. Bajo fianza del condado criminal, entonces es trasladado a inmigración porque inmigración pone un paro a la salida de la persona. A la deportación. Entonces lo llevan a inmigración y inmigración suelta a la persona porque no hay ninguna convicción. Y eso permite que el abogado penalista pueda pelear el caso con la persona fuera de custodia. Fuera de custodia, muy interesante. Y mucha gente lamentablemente no conoce estos procesos o estas tácticas que utilizan ustedes en conjunto para poder evitar que haya un cargo criminal en las personas que están en un proceso de estatus migratorio, de regularización, algo muy importante. Sabemos que son muchos los hispanos, los inmigrantes de diferentes países a través de la nación que están en estas situaciones, que un error de juventud posiblemente puede evitar que, a pesar de tener años y años en este país, puedan regularizar su estatus migratorio. Y uno de los casos más comunes, y ustedes no me dejarán mentir, son las detenciones por jovencitos por el uso o posesión de marihuana, ¿verdad? Algo muy común. ¿Qué pasa en esos casos, Dori? Pues la primera cosa que siempre recomendamos en esos casos es que busquen primero salir bajo fianza. Normalmente sí califican para salir bajo fianza, y si salgan bajo fianza ya tienen la oportunidad de participar en un programa que se llama TASK, y ese es un programa que ellos pueden pues ir a checar, pues están bajo supervisión, hacen clases, y en cambio de cumplir con todos esos requisitos ya no tienen que tener una convicción en su récord. Entonces es la primera cosa que buscamos.
Muy importante. Ahora, el hecho de que mucha gente confíe en abogados que en realidad no están preparados con estas ramas como ustedes en cuestión penal y cuestión migratoria, muy importante el llevar las dos de la mano, definitivamente. ¿Cómo como persona regular de la comunidad podemos identificar a aquellos abogados o aquellos profesionales que en realidad pueden ayudarnos y están capacitados para un caso de ese tipo? ¿Cómo? Digamos, yo vengo y te toco a la puerta, ¿cómo sé que tú sí funcionas? Eso es difícil, es la experiencia y desafortunadamente a veces tienes que preguntar las preguntas correctas. Muy importante. ¿Cuáles son esas preguntas? Te voy a poner en la silla de los acusados hoy. Una de esas es, ¿cómo sabes la ley de inmigración? ¿Cuántos años llevas practicando ley de inmigración? ¿Y has tratado casos con este tipo de factores de mi primo, de mi esposo, de mi hijo? Y han podido lograr salir de inmigración. Muy importante buscar el historial o el récord de cada abogado entonces. Y más el abogado pregunte y más el abogado quiera investigar, ese es el abogado indicado. Porque el abogado que busca factores y que busca preguntas a sus contestaciones a sus preguntas, va a saber cómo llegar al fondo. Y llegar al fondo en estos tipos de casos de migratorios y criminales. Son cruciales. Es entrevistar a un cliente, saber todo el historial y ser transparente, tanto como abogado como cliente, es tan importante en estos tipos de situaciones. Y es que el error más grande que ocurre dentro de nuestra comunidad en casos de este tipo es ir con la persona no indicada, con el abogado, el profesional que no está en realidad preparado o no tiene las ganas o ánimos de pelear un caso de este tipo porque puede ser muy tedioso. No son fáciles estos casos, ¿verdad, Doris? No, no son fáciles y es muy importante que tengan buena comunicación con su abogado también, porque nosotros tenemos mucho que lleguen con nosotros y nos preguntan cosas y ya tienen su abogado. Y nos están preguntando a nosotros y nosotros decimos, bueno, si usted tiene abogado, tiene que poder hablar con ese abogado. Tiene que haber comunicación abierta. Sí, entonces si piensan que ese abogado no quiere explicarle cómo está el caso, no quiere ser sincero con ellos, eso es un señal que a lo mejor deben de buscar a alguien más. O lo mandan con el asistente del asistente del asistente. La verdad que ocurre muy seguido también, no cara a cara con el profesional que han contratado. Y cuando nosotros, Dory y yo empezamos a hacer los casos de robo de identidad, perdíamos muchos casos al principio porque siempre venían y decían, bueno, el otro abogado me dijo que me lo va a sacar en 30 días o que va a salir bajo fianza y no era verdad. Promesas falsas. Sí, estos tipos de casos, especialmente cuando un indocumentado es cargado con robo de identidad o una felonía, es bien difícil. Pero tú eres, abanderada en ese tipo de casos. Llevas la delantera en el número de casos aquí en el Condado Maricopa, en Arizona, para que nos ven en otros estados de la nación. A ver, háblanos un poquito de cuál es el proceso. ¿De robo de identidad? Sí. Mira, cuando una persona trabaja con documentos falsos, o un número falso, un nombre falso para trabajar. Aquí en Maricopa County, la persona es cargada con felonías clase 4 o más arriba para asegurar que la persona no tenga derecho a fianza de lo criminal. Entonces, fuerzan a las personas que firmen un convenio porque están en unas condiciones de cárceles muy agotantes. Bajo carpas, en pocas palabras. Aquí en Arizona es muy común el que las personas indocumentadas terminen en la cárcel bajo carpa. Guárdame esa información ahí porque vamos a una breve pausa comercial. Muy importante que usted también se informe sobre estos casos, las tácticas que hay para pelearlos y sobre todo si usted o algún familiar se ve en una situación, que tenga un profesional confiable para llamar. Sabemos que este tipo de historias o situaciones se repiten a través del país y por ello con Mari Rábago le trae el tema del día de hoy, indocumentados, defensa legal y opciones disponibles para usted para que no perjudique su estatus migratorio. Regresamos en breve aquí en Azteca América y gracias por el café, está delicioso, ¿sí, verdad? ¿Sí les gusta? Hola amigos, soy el Dr. Carlos López de Kiss Care Pediatrics y Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. Kiss Care Pediatrics and Family Clinic. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti.
Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. visitmexico.com. Tab Royal International presenta. La emoción de vivir una aventura comienza aquí. Sensaciones más allá de confort. El pretexto perfecto para la diversión. Enormes ventanas panorámicas. Conexión eléctrica y Wi-Fi a bordo. Ahora todos quieren viajar con nosotros. Tab Royal International. Viajando sin límites. Gracias por continuar con Mari Rábago, y el día de hoy estamos hablando sobre esas opciones de defensa legal que existen para indocumentados en este país, particularmente en el condado Maricopa, aquí en Arizona, donde el enfoque de los alguaciles definitivamente ha sido nuestra comunidad hispana, y nos acompañan, o más bien entramos hasta la cocina de la abogada de inmigración Delia Salvatierra el día de hoy. También nos acompaña Doris Zavala, ella es una abogada penalista experta en casos de indocumentados. Antes de irnos a comerciales, Delia, nos hablabas sobre la estrategia que utilizan para pelear esos casos de robo de identidad en el condado Maricopa, en Arizona, para ser exactos. La creadora de esos argumentos fue la abogada Zavala. Incluso ella, teníamos una serie de casos que estábamos defendiendo de personas que trabajaban, que su único delito era trabajar sin autorización federal. Y el condado les pone una clase de felonías muy duras para que no puedan calificar para fianza. Entonces, juntas hicimos una serie de casos y los hemos ganado. Y las redadas hoy en día han bajado por el alguacil, ya no se dan como se daban antes. Y por eso ahora les llaman el dúo dinámico aquí en el Valle, definitivamente. Pero eso es lo importante, el trabajar desde dos diferentes ángulos, el penal y el migratorio, pero juntos y revueltos, como decimos. Ya, y nosotros nos respetamos muchísimas como colegas y como amigas. Y yo no le confiara a ninguno de mis clientes, a más nadie que a la abogada Zavala. Los casos, ya que ella los defiende en el caso de robo de identidad, entonces pasan al paso inmigratorio. Y como ella dijo antes, se pelea en el condado, no se pelea ya es en demasiado inmigración. tarde cuando llega una corte de inmigración. Y el caso más grande que tuvimos fue una mujer que tenía un hijo de leucemia. Y ¿enferma de leucemia? El hijo, ciudadano, y fueron 9 meses que estuvo en el condado. Y llegamos de 4 o 5 felonías a una clase misdemeanor de un cargo nada más. Un cargo menor solamente, sí. Crimen menor se le llama. Y ella obtendrá la residencia ya que fue para inmigración. Inmigración ni la tomó en custodia y la soltó bajo palabra, pero porque peleó. Pero esa fue una defensa que la pudimos llevar a cabo las dos. Solas no se pueden individualmente, tiene que haber una defensa enfocada en el ámbito migratorio, en el ámbito legal, es lo que ustedes están diciendo. Sí, y eso es clave. Y al contestarte tu pregunta que me hiciste anterior, muy difícil, ¿cómo sabes a quién contratar? A veces un abogado que practica solo es duro llevar a cabo tantos casos. Tiene que haber equipo, trabajo en equipo. Y eso siempre lo hemos tenido nosotras. Ahora, aquella gente que nos está viendo en este momento a través del país, porque nos ven en diferentes estados, la información en ¿cuáles son las cosas que hay que tener cuidado para no caer, para no tener que ver a un abogado penalista, un abogado de inmigración con este tipo de tácticas? ¿Cómo podemos prevenir estar en una situación tan sencilla como lo decía? Si va a divertirse, si va a pachanguear, no tome y no maneje, obviamente, al hacerlo. Obtenga una de las dos, elija una de las dos. ¿Cuáles serían algunos más de las recomendaciones que tienes? Pues obviamente no meterse en problemas, pero muy sencillo, sí, pero muy difícil de hacer. Pero aquí en Phoenix, pues ya sabemos el alguacil que tenemos, y a veces pues tenemos personas que realmente no estaba haciendo más que manejar sin licencia. Exacto. Pero eso sí le puede meter en muchos problemas, porque hay policías que nada más con una parada de tráfico toman el vehículo y arrestan a esa persona, y tienen que entender que cuando se mete a la cárcel ya van a tener un hold de inmigración, y eso quiere decir que ya después de salir, a lo mejor
mejor no le ponen cargos de tráfico, cargos criminales, pero los están transferidos a inmigración y luego ya están corriendo riesgo de ser deportados. Y una vez fuera del país es mucho más difícil el poder arreglar su estatus migratorio, casi imposible en muchos casos, ¿no? Sí, cuando una persona decide firmar una salida voluntaria o es deportado, entonces eso es algo que lo castiga para una eternidad. Cuando tiene que pelear es adentro y no desesperarse cuando cae adentro de las manos de inmigración. Porque la desesperación es que tengo mis hijos, mi esposa están en la casa, yo tengo que regresar para trabajar. No. Y es como caer en serios problemas porque firman y luego vienen las difíciles situaciones que va a experimentar la familia. No solamente va a estar ahí preso, sino que va a ser deportado, ¿no? La persona, el hombre o la mujer. Y eso pasó en uno de nuestros casos que la abogada Zavala tomó de reentrada ilegal. Y de eso vamos a hablar precisamente al regresar de esta breve pausa comercial, así que le invitamos a que usted se una a nuestra conversación también a través de los medios sociales. Está apareciendo la dirección de Twitter, de Facebook y por supuesto también de Instagram de Con Mari Rábago para que usted pueda unirse a esta conversación. La información de las abogadas también por si tiene alguna pregunta para ellos. Y recuerda, regresamos en breve con mucha más información vital sobre este tema interesante que estamos tratando el día de hoy aquí con Mari Rábago. Ya volvemos. Hola amigos, soy el Dr. Carlos López de KissCare Pediatrics Kid Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello, ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. KissCare Pediatrics and Family Clinic. Cuando tu alma quiere regresar a lo básico, Guaymas San Carlos te abre sus brazos. Aventura, diversión y descanso. Disfruta las tradiciones mexicanas y la calidez de su gente. Muy cerca de ti. Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. visitmexico.com. Tab Royal International presenta. La emoción de vivir una aventura comienza aquí. Sensaciones más allá de confort. El pretexto perfecto para la diversión. Enormes ventanas panorámicas. Conexión eléctrica y Wi-Fi a bordo. Ahora todos quieren viajar con nosotros. Tab Royal International. Viajando sin límites. Gracias por continuar con nosotros y se pone buena la conversación. Es que me emocionó. Déjeme decirle, hay un caso en particular donde es más difícil el pelear en cuestión del estatus migratorio, pero inicia en cuestión penal. Mucha gente no sabe que cuando es deportado y regresa, aguas, porque vienen serios problemas ahí, Dori. Sí, es cierto. Hay muchas personas que no se dan cuenta que cuando uno está deportado y luego vuelve a regresar, no es solamente problema de inmigración, que ellos pueden estar transferidos a Corte Federal y recibir cargos criminales federales por entrar ilegalmente después de una deportación. ¿Y qué representa el tener cargos federales, criminales o criminales federales en un proceso de ajuste migratorio? Explícanos bien eso. Pues no pueden hacer nada con inmigración porque ya tienen una deportación en su récord. Entonces ellos están enfrentando tiempo, meses, a veces años en la cárcel federal, aunque ya hicieron su tiempo para su convicción anterior y su deportación. Su sentencia ya al regresar está basado en su historia criminal. Y ahora, es muy difícil porque sabemos que hay muchas familias en esta situación también, Delia, donde por algún motivo el padre o la madre fueron deportados, pero aquí siguen los hijos y la pareja. Y esas familias sabemos que van a hacer todo lo humanamente posible para reunirse de nuevo, para regresar. ¿Cuál sería el mensaje para ellas como abogada de migración? Y yo sé que es una situación muy difícil para miles de familias que están en esa situación. A veces uno no pelea necesariamente por la persona indocumentada, pero pelea por los hijos ciudadanos que quedan atrás. Y para nosotras,
pensamos de que ningún hijo ciudadano debe vivir con una persona indocumentada y muchos lo viven porque viven saliéndose de casas o moviéndose, porque mamá y papá no tienen dinero o porque le están dividiendo a las autoridades, etc. Es tan importante mantener esa unión familiar, porque nosotros como abogados siempre ganamos nuestros casos cuando hay un familiar atrás de esa persona que está detenida que lo ayuda, lo apoya y lleva a cabo las cosas en casa. Y si esas siempre son las mujeres. Yo sé, definitivamente, y bueno, vamos a ser un poquito feministas el día de hoy, pero sí es cierto, el centro de un hogar definitivamente es la madre, ¿verdad? La que mantiene, es el pegamento, el glue, dicen en inglés, que mantiene a la familia unida en muchos aspectos. Y cuando esas madres son deportadas, son situaciones muy difíciles. Ustedes tienen un caso en particular que es un milagro también, de un caso muy similar a esto, ¿verdad? Donde la persona fue deportada y regresó. Háblenme sobre este. Sí, pues tuvimos un caso que era así como estamos hablando, que mi cliente fue deportado y ya regresó, tenía a sus hijos ciudadanos aquí, y yo lo representé en el caso federal con los cargos federales que tuvo, y yo revisé todos los documentos de la deportación y vi que hicieron algo mal con su proceso de deportación. ¿Qué fue lo que hicieron mal las autoridades? Fue algo que se llama como una deportación estipulada, y eso quiere decir que él tenía que firmar la deportación sin ver un juez, y a veces él puede, ese proceso puede estar bien, pero en el ejemplo de él no lo hicieron bien. Él estaba firmando algo que no entendió que tenía el derecho de hablar con un juez. Entonces yo presenté esos argumentos en la Corte Federal y logré agarrar un crimen menor para él que le dejaba defensa a deportación. Bueno, más que con Delia. Y lo más sigue el siguiente proceso. Y lo más importante es que le quitó el cargo de reentrada ilegal, aunque tenía una felonía previa de robo. Eso dicen es un milagro mucha gente, pero se puede lograr cuando hay un trabajo en equipo como el que ustedes realizan. Y después él pasó a inmigración, entonces, a inmigración porque peleamos de que su previa orden de deportación no la podían ejecutar porque no había sido respetado por el cuerpo de gobierno federal. Entonces, inmigración estuvo de acuerdo con nosotros y hoy en día está fuera con su familia, tiene permiso de trabajo y va a poder pelear por el tiempo. Divino, así que ya lo saben, si tienen o conocen a alguien que está en una situación de este tipo, alguna familia, por favor no duden en comunicarse tanto con Delia Salvatierra como Doris Zavala. Ellas trabajan en equipo y son abogadas que están aquí para defender las situaciones de su familia. Todo caso es muy particular y diferente, queremos hacer la aclaración, pero vale la pena, yo creo, una consulta para verificar si hay algo que se puede hacer en su caso. De esta manera estamos aprendiendo todos, educándonos sobre estas situaciones, porque sabemos que son miles de familias a través de la nación que podrían estar en una situación similar, que conocen a algún familiar que tiene un pequeño manchita ahí dentro del historial criminal que lo puede prevenir, a pesar de estar toda su vida aquí o gran parte de ella, el poder ajustar su estatus migratorio. Por ello le vamos a invitar a que siga con nosotros aquí con Mari Rábago en Azteca América, y estamos el día de hoy en la cocina. Nos metimos hasta la cocina de la abogada Delia Salvatierra, abogada de migración. Nos acompaña también la abogada Doris Zavala, ella es especialista penalista en casos para indocumentados. Regresamos en breve con más información. DAB Royal International presenta. La emoción de vivir una aventura comienza aquí. Sensaciones más allá de confort. El pretexto perfecto para la diversión. Enormes ventanas panorámicas. Conexión eléctrica y Wi-Fi a bordo. Ahora todos quieren viajar con nosotros. DAB Royal International. Viajando sin límites. Hola amigos, soy el Dr. Carlos López de Kisker Pediatrics y Family Clinic. Con 6 localidades en el Valle, nosotros entendemos sus necesidades de cuidado médico y las de su familia. Por ello, ofrecemos cuidado primario y preventivo, desde recién nacidos hasta adultos. Puede contar con horarios extendidos en nuestras clínicas porque estamos disponibles cuando usted nos necesita. Personal bilingüe que lo hará sentir en casa. Llámenos ya al 602-254-0390. Cuidado médico para toda la familia en un mismo lugar. Kisker Pediatrics and Family Clinic.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, que yo sé que usted está más que atento porque estamos hablando de esos casos de indocumentados que tienen algún problema legal, de cuestión criminal. Y muy importante el que haya un dúo dinámico como las abogadas que nos acompañan el día de hoy para tratar desde el área penal y también el área de migración. Y se pelea esos casos en la corte criminal, no en la corte de migración. Eso fue algo que aprendimos todo. Pero en algún momento, digamos, aquellas personas, Dori, que ya tienen residencia permanente y se creen invencibles. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Porque también no están del todo salvos, ¿verdad?, de una deportación. No, yo tengo muchos clientes que están con cargos criminales que son residentes y están enfrentando la deportación. Entonces tienen que entender que mientras que no son ciudadanos, siempre corren el riesgo de estar deportados, aunque han estado aquí por mucho tiempo, 35 años, 40 años, desde niños. Entonces lo más importante es que si uno es residente y califica para la ciudadanía, que lo hagan lo más pronto posible, que se ponen en ese proceso. ¿Y alguno de los errores más grandes o de los casos criminales más difíciles para estas personas que ya son residentes de Delia serían la violencia doméstica, el conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, el estar en posesión de drogas, detalles que en un momento de diversión pueden costarte una situación muy difícil dentro de tu vida? Y lo has dicho correcto, porque la violencia doméstica, una convicción de violencia doméstica, aunque sea un caso menor y un caso menor de posesión de marihuana, puede afectar que una persona sea puesto en procedimiento de deportación, aunque sea residente y deportado a los Estados Unidos. Muy importante, así que sobre aviso no hay engaño. ¿Cuál sería el consejo primordial para aquellas familias, Dori y también Delia, que se encuentran en una situación donde ellos requieren de la asistencia de un abogado porque alguien en su familia tiene un proceso de deportación o bien tiene algún proceso legal y es indocumentado? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Tienen que buscar la solución a poder que esa persona permanezca en los Estados Unidos. Hay maneras, hay equipos de abogados, no solo somos las únicas, pero hay otros abogados que también son buenos, pero hay que buscar la solución y hay que preguntar preguntas y tener mucho ojo. Buscar y preguntar que ese abogado o abogada tenga el tiempo para su caso. Muy importante, porque muchos se enfocan, y vamos a decirlo, no generalizado, en hacer dinero en los casos fáciles. Si no es un abogado que en realidad está dispuesto a pelear, ¿qué debes de hacer? ¿Salir corriendo por la puerta? Sí, pues lo más pronto posible deben buscar otro abogado, porque van a gastar más dinero y al final de todo a veces hay problemas irreversibles. ¿Irreversibles? Sí, irreversibles, que ya para nosotros es difícil tratar de corregir los errores que Muy ya importante. hicieron. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vamos a invitarle a que usted se comunique directamente tanto con la abogada Doris Zavala o también Delia Salvatierra. La información aparece al final de nuestro show, ya ha estado apareciendo a través del show, también en los medios sociales va a estar disponible. Muy importante el informarse, el educarse sobre estos casos y también, lo más importante de todo diría yo, ir con la persona adecuada, el saber elegir abogado en estos casos. Gracias por estar en sintonía de Con Mari Rábago. Recuerde, seguimos también a través de la 1190 en nuestra página web www.marirábago.com. Hasta la próxima y gracias por dejarnos entrar a tu cocina. La pasamos muy bien aquí. Nos vemos. Gracias, un placer.